Hay un patrón en la historia donde los gobiernos distraen a una población en declive con entretenimiento y subsidios justo antes de un colapso económico total. Y en 2025, Estados Unidos ha perfeccionado esta estrategia, pero finalmente hay que pagar la cuenta. El poeta romano Juvenal acuñó el término hace más de 2000 años. Panem et circenses, pan y circo. Lo vio como un pacto cínico. El Estado proporciona comida gratis y entretenimiento espectacular, y a cambio, el pueblo entrega su responsabilidad cívica y su poder político. Es la herramienta de control social más eficaz jamás concebida. Mantiene a una población inquieta e improductiva, dócil, distraída y dependiente. Pero lo que la historia muestra es que el pan y circo no es una política sostenible. Es un síntoma de decadencia terminal. Es la etapa final y decadente de un imperio que ha perdido su capacidad productiva, su brújula moral y su conexión con la realidad. Es la última gran fiesta en el Titanic, financiada con préstamos de un futuro que nunca llegará. 3 veces, esta misma estrategia ha precedido a un colapso catastrófico. Es una secuencia que se desarrolla con la sombría certeza de una prueba matemática. Y una vez que entiendas las etapas, las verás desarrollarse ahora mismo, en las pantallas de tu televisión y en tus cuentas bancarias. Etapa 1. La era de la producción. La nación es construida por ciudadanos que son productores. Son agricultores, soldados, artesanos, ingenieros. El contrato social es simple. Trabaja duro, sé virtuoso y la nación prosperará. La riqueza se crea a través del trabajo y la innovación, no de la ingeniería financiera o el mandato gubernamental. Etapa 2. El cambio de la producción al consumo. El imperio se vuelve rico y poderoso. La conquista, el comercio o la tecnología crean un excedente. Surge una clase de ciudadanos que ya no necesita producir. Se convierten en consumidores, administradores o simplemente ociosos. Las virtudes centrales del trabajo duro y la autosuficiencia comienzan a erosionarse, reemplazadas por una expectativa de comodidad. Etapa 3. La formalización del pan. La población urbana, desempleada e improductiva se convierte en un problema político. Para evitar disturbios y mantener la estabilidad, el Estado comienza a proporcionar subsidios directos. Lo que comienza como una medida de emergencia temporal se convierte en un derecho permanente. Una red de seguridad evoluciona hacia un sistema de dependencia masiva, y el Estado se convierte en el principal proveedor para un gran segmento de la población. Etapa 4. La saturación de los circos. Para mantener a las masas dependientes pacificadas, el Estado debe proporcionar distracciones cada vez más espectaculares y absorbentes. Pueden ser juegos literales y carreras de carros, o pueden ser las formas más sutiles y modernas de entretenimiento de masas. El objetivo es el mismo: enfocar la atención del público en trivialidades, en conflictos tribales y en el espectáculo vicario, mientras los verdaderos problemas del imperio se agravan sin solución. Etapa 5. La espiral de deuda. Todo este sistema es ruinosamente caro. Una nación de consumidores no puede recaudar suficientes impuestos para pagar subsidios universales y entretenimiento constante. Entonces, el Estado recurre a la única solución que le queda: la deuda. Se endeuda implacablemente, devalúa su moneda e imprime dinero de la nada, vaciando la misma base económica sobre la que descansa. Etapa 6. El gran desmoronamiento. Las matemáticas dejan de funcionar. La deuda se vuelve impagable, la moneda colapsa. El Estado ya no puede permitirse proporcionar el pan ni financiar los circos. La ilusión se hace añicos de la noche a la mañana. La población pacificada, sin habilidades, sin ahorros y sin autosuficiencia, despierta a una pesadilla de escasez y caos. El contrato social se rompe por completo, conduciendo a la revolución o al colapso de la sociedad. 3 veces se ha desarrollado este patrón. Comencemos con el imperio que le dio nombre: Roma. La etapa 1, la era de la producción, fue la República Romana. Su fuerza era el ciudadano agricultor, el hombre que trabajaba su propia tierra y tomaba las armas para defender el Estado. Esta fue la era de Cincinato, el agricultor que se convirtió en dictador para salvar a Roma y luego regresó voluntariamente a su arado. La república se construyó sobre el sudor y la virtud de una ciudadanía productiva. La etapa 2, el cambio al consumo, comenzó con el éxito de Roma. A medida que la república se expandía, una vasta riqueza y millones de esclavos inundaron Italia. Los ricos crearon enormes plantaciones gestionadas por esclavos, los latifundios, que superaron en competencia al pequeño agricultor ciudadano. Incapaces de ganarse la vida, millones de agricultores acudieron en masa a la ciudad de Roma, formando una vasta, desempleada y cada vez más volátil turba urbana conocida como el proletariado. Habían perdido su tierra, su propósito y su conexión con el Estado. Esto creó la crisis que condujo a la etapa 3,
La formalización del pan. Para evitar que la turba urbana se amotinara, el Estado romano inició la cura annona, el subsidio de grano. En su apogeo bajo el imperio, más de 200.000 hombres adultos en Roma recibían grano gratis, suficiente para mantener a sus familias. Esto no era una red de seguridad temporal, era un derecho hereditario. Si tu padre recibía el subsidio, tú también. Nació toda una clase de personas en una vida de dependencia estatal. Con el pan asegurado, el Estado necesitaba la etapa 4, la saturación de los circos. El Estado romano patrocinó juegos públicos espectaculares a una escala inimaginable. Carreras de carros en el Circo Máximo, con capacidad para 150.000 espectadores. Combates de gladiadores en el Coliseo. Cacerías de bestias salvajes, ejecuciones públicas y representaciones teatrales. Para el siglo IV a.C., Roma tenía 177 días festivos al año, la mayoría dedicados a estos juegos. El propósito era claro: mantener a la población distraída, entretenida y emocionalmente involucrada en el espectáculo en lugar de la política. ¿Y cómo se financiaba este sistema de dependencia y distracción masiva? Etapa 5. La espiral de deuda. La economía de Roma era una máquina de saqueo. Las nuevas conquistas traían nuevo oro, plata y esclavos. Pero cuando las conquistas se detuvieron en el siglo II a.C., el botín se agotó. El único recurso del Estado fue devaluar su moneda. El denario de plata, una vez casi puro, fue sistemáticamente diluido con cobre hasta que fue poco más que una ficha sin valor. Esto desencadenó siglos de inflación galopante. Esto condujo inevitablemente a la etapa 6, el gran desmoronamiento. Para los siglos IV y V, el Estado romano estaba en bancarrota. Ya no podía pagar a sus soldados, mantener sus caminos o incluso financiar de manera fiable el subsidio de grano en Roma. La moneda no valía nada. El contrato social, construido sobre la promesa de pan y circo, estaba roto. Cuando los ejércitos bárbaros llegaron, no encontraron una ciudadanía ferozmente patriótica dispuesta a morir por el imperio. Encontraron una sociedad vaciada de dependientes y espectadores, una población sin lealtad a un Estado que ya no podía proveer para ellos. El colapso fue total. Aquí, el patrón da un giro fascinante. El pan y circo no era para las masas, era para la aristocracia. Las etapas 1 y 2 vieron a Francia emerger como la potencia dominante de Europa, pero para el reinado de Luis XIV, el Rey Sol, el cambio ya estaba en marcha. Luis XIV estaba aterrorizado por la poderosa nobleza francesa, que tenía una larga historia de rebeliones. Su solución fue una obra maestra de control político, que se convirtió en las etapas 3 y 4 para la élite, el Palacio de Versalles. Versalles no era solo un palacio, era una jaula dorada. Luis obligó a toda la alta nobleza de Francia a vivir allí con él. El pan era el suministro interminable de pensiones, sinecuras y exenciones de impuestos que repartía. El circo era el ritual cortesano más elaborado y sofocante jamás ideado. La vida en Versalles era una actuación interminable de etiqueta, moda, fiestas y cotilleos. Los nobles pasaban sus días obsesionados con quién tenía el privilegio de sostener el candelabro del rey, en lugar de conspirar para derrocarlo. Luis domesticó a la aristocracia, convirtiendo sus vidas en un circo permanente, trivial y absorbente. Este espectáculo increíble fue financiado por la etapa 5, la espiral de deuda. El Estado francés era un desastre fiscal. La nobleza y el clero, los dos estamentos más ricos, no pagaban casi ningún impuesto. Toda la carga recaía sobre los campesinos y la clase media. El gobierno financió sus gastos extravagantes y sus guerras interminables a través de un endeudamiento masivo e insostenible. La etapa 6, el gran desmoronamiento, llegó cuando el dinero se agotó. Para la década de 1780, Francia estaba en bancarrota. La mitad del presupuesto anual del Estado se destinaba solo a pagar los intereses de su deuda. Cuando el rey Luis XVI intentó reformar el sistema e imponer impuestos a la nobleza, las mismas personas que habían sido pacificadas por el circo de Versalles se negaron. El sistema se había vuelto tan decadente y arrogante que era incapaz de salvarse a sí mismo. Esta parálisis fiscal obligó al rey a convocar los Estados Generales, la asamblea que desencadenaría la Revolución Francesa. La estrategia de pan y circo, para la élite, había llevado al Estado a la bancarrota y radicalizado a las masas, conduciendo directamente a la guillotina. Nuestro último ejemplo histórico muestra lo que sucede cuando el pan y circo opera en un estado de caos económico total, la República de Weimar en Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania fue cargada con reparaciones de guerra paralizantes por el Tratado de Versalles. Esta fue la crisis que hizo que la etapa 5 ocurriera primero. El gobierno, incapaz de pagar sus deudas a través de los impuestos, recurrió a la única herramienta que tenía, la imprenta.
Lo que siguió fue una de las hiperinflaciones más infames de la historia. El Papiermark alemán se volvió completamente inútil. Este colapso económico desencadenó la etapa 6, el gran desmoronamiento del tejido social. Los ahorros de toda la clase media fueron aniquilados. El valor del trabajo duro, el ahorro y la planificación fue aniquilado. Cuando el dinero pierde todo significado, el futuro mismo parece perderlo. Y en este vacío de valor estalló una versión extraña y decadente de la etapa 4, el circo. El Berlín de los años 20 se convirtió en la capital cultural de Europa. Era una ciudad de arte vanguardista, teatro experimental y una legendaria vida nocturna de cabaret. Fue un frenesí de expresión artística y liberación sexual. Pero este no era el circo feliz de Roma. Era un circo de la desesperación, una danza nihilista al borde de un volcán. Fue la manifestación cultural de una sociedad que había perdido su ancla económica y se dirigía hacia el caos. Se vivía el momento, porque mañana tu dinero valdría la mitad de lo que valía hoy. No había pan del Estado. El Estado estaba en quiebra. Pero el colapso social y económico combinado con el circo del nihilismo cultural creó un hambre desesperada de orden de un líder fuerte, que pusiera fin al caos, restaurara el orgullo nacional y castigara a quienes se habían beneficiado del colapso. Este vacío fue llenado por Adolf Hitler. El fracaso de la moneda y el circo decadente que siguió no causaron el nazismo, pero crearon las condiciones perfectas para su ascenso. 3 imperios, 3 versiones diferentes del mismo patrón fatal. Roma distrajo a sus masas hasta la dependencia. Francia distrajo a sus élites hasta la irrelevancia. La Alemania de Weimar bailó en un circo de desesperación mientras su economía se convertía en polvo. En cada caso, la estrategia de pacificación y distracción, financiada por una deuda insostenible y la devaluación de la moneda, condujo directamente a la catástrofe. Ahora, hablemos de Estados Unidos en 2025, porque no solo hemos seguido este patrón, lo hemos perfeccionado, combinando los peores elementos de los 3 ejemplos en una escala que habría sido inimaginable para cualquier emperador o rey. Las etapas 1 y 2 son nuestra historia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Éramos el gran productor del mundo, la nación acreedora que reconstruyó el mundo. Pero desde la década de 1970 nos hemos desindustrializado sistemáticamente, deslocalizando nuestra producción y transformándonos en la mayor nación consumidora del mundo. Esto nos ha llevado a la etapa 3, la formalización del PAN. El sistema estadounidense de prestaciones sociales es el mayor esquema de transferencia de riqueza de la historia humana. La seguridad social, Medicare, Medicaid, los cupones de alimentos, SNAP, los pagos por discapacidad y docenas de otros programas constituyen ahora más del 60% de todo el presupuesto federal. Más de 100 millones de estadounidenses reciben algún tipo de beneficio directo del gobierno. Lo que comenzó como una red de seguridad se ha convertido en un vasto y permanente sistema de dependencia. Luego vino la pandemia de COVID y la máscara se cayó por completo. El gobierno envió por correo billones de dólares en cheques de estímulo directamente a los ciudadanos, la forma más literal y explícita del subsidio de grano romano jamás concebida. Con una población cada vez más dependiente del Estado para el pan, el sistema requiere la etapa 4, la saturación de los circos. El complejo industrial del entretenimiento estadounidense es la máquina de distracción más eficaz jamás inventada. Es nuestro coliseo digital. Redes sociales, servicios de streaming, noticias partidistas 24/7, culto a la celebridad, deportes profesionales, es un ecosistema totalizador de espectáculo. Y está diseñado para mantener a la población en un estado constante de excitación emocional, indignación tribal y fantasía vicaria. Atomiza a la sociedad en tribus enfrentadas que luchan por símbolos culturales mientras el imperio se desmorona a su alrededor. Es el circo definitivo y funciona a las 24 horas del día, entregado directamente en la palma de tu mano. ¿Y cómo se paga este sistema sin precedentes de subsidios masivos y distracción masiva? Etapa 5. La espiral de deuda. La deuda nacional de Estados Unidos supera ya los 35 billones de dólares, un número tan grande que ha perdido todo significado. Crece a un ritmo de $1 billón cada 100 días. Nos endeudamos con el futuro a una escala que habría hecho sonrojar a los emperadores romanos. Solo los pagos de intereses de esta deuda pronto superarán el $1 billón al año, más que todo el presupuesto de defensa. Esta deuda es el motor que financia el PAN y alimenta los circos. Sin ella, todo el sistema colapsaría al instante. Esto nos lleva al borde de la etapa 6, el gran desmoronamiento. Las matemáticas ya no son solo insostenibles, son terminales. El sistema ha llegado a un punto en el que la única manera de pagar los intereses de la deuda antigua es emitiendo cantidades catastróficas de deuda nueva. En algún momento, muy pronto, el mundo dejará de prestarnos dinero. O bien,
La Reserva Federal se verá obligada a imprimir billones de dólares simplemente para mantener al gobierno solvente, desencadenando un colapso hiperinflacionario del dólar. Cuando eso suceda, el PAN se detendrá, los cheques de las prestaciones sociales perderán su valor, las tarjetas de cupones de alimentos serán rechazadas, los circos se apagarán, la ilusión de riqueza y comodidad que ha pacificado a la nación durante décadas se evaporará. ¿Qué sucede cuando una población que ha sido entrenada para la dependencia y la distracción se enfrenta de repente a la escasez y la realidad? ¿Qué sucede cuando a una nación de consumidores se le dice que no queda nada por consumir? La historia nos da la respuesta. El tejido social se desgarra. La turba romana, privada de su grano y sus juegos, se sumió en el caos. Las masas francesas, viendo a las élites festejar mientras ellos morían de hambre, recurrieron a la guillotina. El pueblo alemán, con sus ahorros aniquilados, recurrió a un demagogo que prometía orden. El patrón es claro. Pan y circo no es una política, es un último recurso. Es el acto final de una clase dominante que ya no tiene soluciones. Es la fiesta brillante, ruidosa y embriagadora antes de que las luces se apaguen para siempre. Y en Estados Unidos, la fiesta está llegando a su crescendo frenético y ensordecedor. Si esto te ha abierto los ojos a la verdadera naturaleza de nuestro sistema, suscríbete. Porque cuando comience el desmoronamiento, querrás entender el patrón. Las respuestas no se esconden en el futuro, están escritas en el pasado.